Ahí ya están ingresando todos y todas. Les vamos a ir pidiendo que vayan habilitando las pantallas, así nos podemos ver entre todos, entre todas. Hola Buen día. Natalia, hola Ver. Aprovecho para saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días a Hola, todos y buenos todas. días. Buen día. Buenos días. Hola, buen día. Hola, buen Buenos día. días a todos, a todas. Buen día. Hola. Buen día. Buenos días. Buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, todas, de todas las provincias, con distintos climas seguramente. Bueno, Facu, si te parece, todavía tenemos 9, 10 personas en sala, ¿verdad? Sí, sí, ahí están siendo todos admitidos. Bueno. Bueno, ahora sí, ya son 10:40, están ingresando los compañeros, ya quedan muy poquititos en sala, y les vamos a dar a todos y a todas la bienvenida desde nuestra organización nacional La Cetera. Igual ya todos fueron partícipes del inicio de ayer, y también de las mesas de apertura de hoy. Mi nombre es María Laura Torre, yo soy secretaria adjunta del SUTEBA, y estoy conjuntamente con el compañero Marcelo Bagliardo, que después se va a presentar, realizando la coordinación de esta mesa que nos convoca, la verdad, a dar la continuidad del debate que la CETERA viene transitando ya hace varios años. Ayer nuestra secretaria general, Sonia Leso, lo iba contando, lo iba desarrollando, pero también como continuidad de las mesas que se realizaron en el día de ayer, y de estos debates que tan importantes y quizás tan necesarios en esta época son. A nosotros nos toca la mesa 8, el cambio climático como máxima expresión de la crisis civilizatoria. Creo que el título ya nos convoca a por lo menos saber que ayer lo planteaban en una de las mesas, poder pensar en esta temática no es solamente hacer algún flyer en alguna de nuestras aulas, alguna cartulina, sino que tiene que ver con ir fuertemente al hueso del debate, en principio, entre los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores, también convocando a discutir los diseños curriculares, y tenemos nosotros hoy en nuestro país una nueva ley, una ley que se tiene que hacer prácticamente, como nos decía siempre nuestra querida Estela Maldonado, un plan de lucha para que la ley entonces empiece a cumplir. Así que con esto le dejo la palabra al compañero Marcelo Bagliardo, que nos va a presentar la mesa. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Bueno, como decía Laura, un orgullo poder estar aquí, presentar a estos compañeros y a estas compañeras. Y desde Neuquén soy secretario general de ATEN, que es la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, y miembro de la Junta Ejecutiva de CETERA. Así que, bueno, orgulloso de este congreso y de la participación de todas y todos ustedes. Bueno, yo voy a presentar entonces a los compañeros que nos van a compartir su estudio y su compromiso con la temática que convoca esta mesa, que, como dijo María Laura, es el cambio climático como máxima expresión de la crisis civilizatoria. Va a iniciar su exposición el compañero Bert de Well. Él es economista especializado en ecología, que lleva más de 25 años trabajando en las interrelaciones existentes entre las cuestiones sociales y las medioambientales. Después de trabajar casi 10 años para el sindicato belga
ACB CSC, en 2008 se convirtió en responsable de política climática de la Confederación Sindical Internacional. Luego de ver, va a hacer uso de la palabra la compañera Natalia Carrau. Natalia es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Y para cerrar, el compañero Sergio González. Sergio es maestro, es profesor de matemática, física y cosmografía. También es supervisor y es coordinador del grupo. Le doy entonces ahí la palabra. A ver. Ahí se te entrecortó un poquito, Marcelo. Bueno, ya hizo la presentación de los 3 expositores. Les cuento que cada uno de los expositores va a tener un tiempo. Nosotros vamos solamente a mirar el chat cuando se realicen preguntas que, si nos da obviamente el tiempo, vamos a poner en debate al finalizar las 3 exposiciones. El primero que va a comenzar es Bert, porque aparte tiene una situación de otra actividad por la cual seguramente no va a llegar al final con nosotros, así que las preguntas que sean para Bert después las tomarán los otros 2 expositores. Nosotros entre 12:20 y 12:25 este Zoom se corta, porque tenemos que pasar ya al cierre y al canal de YouTube todos y todas para el cierre del Congreso. Les cuento también que los certificados van a llegarles a cada uno de ustedes a través de la organización de base de la CETERA por la cual ustedes se inscribieron en este Congreso. Así que con mucho placer vamos a iniciar la primera conferencia con Bert. La palabra es tuya. Ok, muchas gracias. Espero que me escuchan bien. Como pueden entender, yo no soy hablante de español, pero voy a hacer un esfuerzo. Yo soy, como indicado en la introducción, el encargado para medio ambiente y políticas de clima de la CSI, la Confederación Internacional para Clima y para Medio Ambiente. Significa que estoy al punto de contacto entre los sindicatos y las Naciones Unidas, la Convención Marco para el Clima y también para el Programa de Medio Ambiente, la PNUMA. Mi trabajo es movilizar nuestros afiliados, los más de 300 sindicatos que tenemos en 163 países, para trabajar sobre cambio climático. El tema de educación ambiental no es directamente mi tema, pero la falta de educación ambiental adecuada evidentemente afecta a todo el mundo y complica nuestra acción efectiva. Específicamente la falta de respeto de la ciencia, que es fundadora para entender políticas de clima y el efecto de invernadero, nos complica mucho el trabajo, y por eso estoy muy feliz de estar acá con ustedes para dar nuestra visión y cómo trabajamos sobre la política de clima. Desde el mundo sindical y la CSI, la crisis civilizadora lo queremos ver vemos que hay 3 crisis que tenemos que tomar conjunto. No es solo la crisis climática, hay también la pérdida de biodiversidad y evidentemente la crisis social expresado por el crecimiento de desigualdad. Nuestras respuestas, nuestra acción debe tomar en cuenta estos 3 crisis conjuntas. Primero, la crisis climática. Según un informe de la semana pasada de la Organización Meteorológica Mundial, usted tal vez saben o conocen este objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius.
Ya los últimos datos indican que es muy probable, un 40%, que este calentamiento va a hacerse realidad entre los próximos 5 años. Comienza ya el paso del calentamiento que va más allá del 1.5, al menos en unos de estos años. Enseguida va a ser más, esta situación va a poner mucho más frecuente. Y todo el mundo ya sabe lo que significa este calentamiento global, más deshielo, mayor nivel del mar, olas de calor, fenómenos meteorológicos extremos que tienen mayores repercusiones en la seguridad alimentaria, la salud en general, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Esto lo sabemos todo, sabemos desde ya mucho tiempo cómo actuar en contra de esto, sabemos lo importante que es, pero como ustedes lo pueden muchas veces ver, no es tan fácil de hacer estas políticas. Hace 2 semanas, la Organización Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energía, presentó un nuevo informe que indica un cierto cambio, como los grandes países, los multinacionales, la economía tradicional comienza a entender mejor y ve mejor el impacto que tiene en el cambio climático. Es por la primera vez que esta agencia, que en general es muy en favor de los empresarios y en el sector de energía fósil, ha dicho muy claramente que los planes nacionales de países tienen que focalizarse en esta trayectoria para limitar el calentamiento climático a 1.5 grados. También subrayan, indican que el financiamiento climático, los 100 millones de dólares, 100.000 millones de dólares por año que los países ricos tienen que pagar a los países pobres, esta es una parte integral de las políticas climáticas para tener algún éxito. Y ahí vienen las cosas un poco más interesantes. Se está haciendo más concreta cada día más las propuestas, cómo llegar a esto. La venta de vehículos de emisión cero tiene que llegar a 100% de ventas en 2035. Y lo que es significativo, el financiamiento al sector del carbón debe terminar inmediatamente. La exportación de carbón en 5 años más, en 2025, y el uso de carbono debe terminar para el 2030. También subsidios y financiamiento para los combustibles fósiles deben terminarse en 2025. Estas son propuestas que en el pasado, sobre todo los ambientalistas hicieron, y los científicos que miran hacia las soluciones. Ahora, esta Agencia Internacional de Energía, ligada a la OCDE, está proponiendo esto, lo que significa un cambio en la mente de los actores de política. No es sorpresa tampoco que algunos países como China y otras no estaban de acuerdo con estas proposiciones, con este informe de la Agencia Internacional de Energía. Primero, la segunda crisis crisis civilizadora que yo quiero indicar es la pérdida de biodiversidad. Sabemos todo que los ecosistemas, los océanos, los bosques, las tierras de cultivo se están degradando en muchos casos a un ritmo acelerado, y la gente que ya vive en pobreza, gente vulnerables, mujeres, pueblos indígenas, grupos marginados, son más afectados por este daño y ya están muy afectados por la pandemia COVID-19. Ya empeorado las desigualdades que ya existían.
Y todo esto se ha hecho porque el crecimiento económico se ha producido a costo de la salud ecológica. Y también en esta crisis, la crisis de la pérdida de biodiversidad, sabemos las soluciones. Incluso los países han hecho compromisos para atacar estas soluciones, pero todavía falta mucho. Uno de estos compromisos que ya han hecho es que el compromiso de restaurar 1.000 millones de hectáreas, es la superficie de la China, de tierras degradadas y hacerlo naturaleza de nuevo. También en un informe recién, la PNUD indica que la mitad del PIB, el Producto Interno Bruto del Mundial, depende directamente de la naturaleza. Cada dólar invertido en protección del medio ambiente, de protección de naturaleza, genera $30 de beneficios económicos. Nosotros desde el mundo sindical ya lo sabemos desde mucho tiempo. Nuestro eslogan fue: no hay empleo en un planeta muerto. Más y más se ve este problema muy claro y hay propuestas. También es importante ver que la crisis de COVID por el momento, la pandemia que estamos mirando, es exactamente la consecuencia de la degradación de la pérdida de biodiversidad, la intensificación agrícola, el aumento de la demanda de proteínas animales y la conversión de tierras y el cambio climático han hecho que estas enfermedades que están en los animales pudieran traspasar más fácilmente a la gente, a hombres y mujeres, y ha de esta manera creado la pandemia COVID-19. Entonces, cuando vemos ahora que el enfoque de la pandemia es sobre la crisis sanitaria que debemos atacar 100% y también organizar el acceso a la vaccinación, no podemos olvidar que estamos actuando sobre los síntomas y un día muy pronto tenemos que cambiar la mente y también atacar las causas que han hecho que esta pandemia podía tomar lugar. Y la tercera crisis, evidentemente, y también se ve ya con el impacto de la crisis COVID y el cambio climático, es el creciente desigualdad en el mundo. No es para mí de explicar esto desde Bélgica, en el norte, a ustedes que lo saben evidentemente mucho mejor, que esta desigualdad no es bueno para la democracia y ni para la justicia social. Es primario, es también un aspecto clave, central en nuestra acción como sindicatos. Pero la desigualdad también es muy malo para el clima. Son los 10% más ricos del mundo que han emitido más de la mitad de las emisiones de CO2 entre los años 90 y 2015. En cuanto a la otra mitad, la mitad más pobre del mundo, solamente representa un 7% de las emisiones. Y en Europa, por ejemplo, hemos visto que las emisiones con tecnología y todo eso lentamente está disminuyendo, hay menos emisiones, y eso es gracias a la parte más pobre de la sociedad, porque los más ricos en esta sección de la sociedad uno ve, por ejemplo, 1% más ricos de europeos han crecido sus emisiones con un 1% con 5% después de las últimas 10 años. Entonces, esta combinación clima, biodiversidad y social es la crisis civilizatoria que hablamos acá, que tenemos que poner una respuesta.
y desde el mundo sindical internacional proponemos un nuevo pacto social. Necesitamos reformar el modelo económico y contribuir a crear un futuro sostenible. Un modelo que termina con la codicia corporativa, que profundiza las desigualdades y la exclusión y la desesperación. Y por eso proponemos 5 medidas de este nuevo pacto social. El primero es la transición justa. Es crear empleos que son buenos para el clima y hacerlo en conjunto con planes donde están implicados los sindicatos junto con los empresarios y los gobiernos. Este se llama la transición justa. También se debe crear empleos en los sectores de sanidad, educación y servicios públicos de calidad. Para los sindicatos, el concepto de transición justa es clave para atacar el problema del clima. Significa, en muchos países, significa diferentes cosas. El contexto socioeconómico es bastante diferente en, por ejemplo, Alemania, donde los sindicatos están en el consejo administrativo de las empresas, y en países como muchas veces pasa en América Latina, donde los representantes sindicales incluso están matados por... Entonces, este concepto de transición justa estamos proponiendo a nivel internacional y significa un diálogo concreto con el gobierno y los sindicatos, con representantes de trabajadores a la mesa sobre el futuro de las políticas de clima. También en las Naciones Unidas, muchos países han comprometido de hacer estos planes, pero vemos que no se está implementando estos compromisos como deberían. Solo 10 países han hecho de planes de transición justa concreto que son buenos. Solo 6 países de todo el mundo tienen un diálogo social adecuado para discutir con los trabajadores y sus sindicatos sobre los planes de clima. El segundo punto de nuestro contrato social es la protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Y tenemos que asegurar una protección laboral que incluya esta protección de derechos, límites máximos de horas de trabajo, salarios mínimos vitales y salud y seguridad en el trabajo. Está también ligado al tercer demanda, la protección social universal. Y la mitad del mundo no tiene nada de protección social. Un quinto del mundo tiene solamente protección social muy limitada. Y sobre todo en los países más pobres no hay protección de ninguna manera, mientras que con un fondo internacional podemos organizar esto de manera económicamente muy eficiente. Y el cuarto y el quinto propuesta de nuestro nuevo contrato social son la lucha contra cualquier tipo de discriminación, ya que sea a base de raza o género, para garantizar que todas las personas puedan compartir la prosperidad y que termina la concentración de riquezas en manos de unos pocos en el mundo. Esto significa también garantizar la inclusión, combatir el creciente poder de monopólicos y oligarcas y que todos los países puedan realmente desarrollar sus economías. En este punto es muy importante que los países puedan poner sistemas impositivos para aportar ingresos que permiten a los gobiernos de responder, de tener las medidas, las finanzas para implementar políticas ambientales y sociales que son
necesarios. Este pacto social es nuestra respuesta a esta crisis civilizadora que es el tema de este panel. Voy a terminar acá y vamos a escuchar más después. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Bert. La verdad, bueno, excelente. Ahí ya hay algunas preguntas que te están haciendo, después veremos hasta dónde nos da el tiempo. Y entonces ahora le vamos a dar la palabra a Natalia Carrau. Natalia, ¿andás por ahí? Acá estoy. Bárbara, bienvenida, compañera. Ya puedes comenzar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me genera mucha admiración el congreso que desarrollaron, que organizaron, y con la cantidad de participación además que tienen, y con el desafío de la virtualidad, que es como enorme en estos momentos, incluso mantener la concentración en tiempos en donde pasamos de un Zoom a otro, en paralelo a que estamos cubriendo otras actividades, ¿no? Y las mujeres también el trabajo reproductivo. Así que felicitaciones enormes por este congreso y muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy en representación de la CCA. La CCA es la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, es la expresión regional de la CCI, de donde a quien representó recién Bert. Nosotros estamos presentes en numerosos países en la región y representamos 55 millones de trabajadores y trabajadoras. Yo tengo 3 puntos fundamentales para presentar aquí y para compartir en realidad la reflexión que hace el sindicalismo de la región sobre este tema. El primero de ellos refiere a las causas estructurales, porque para hablar de cambio climático hay muchísimo que se ha escrito sobre la crisis climática, la crisis ambiental, los orígenes, sobre cómo es que se la califica. La comunidad internacional científica ha hecho síntesis sobre esto y hay ya amplios acuerdos, a pesar de que la corriente negacionista viene en ascenso en nuestra región. Bueno, ya es un dato de la realidad que no podemos negar, pero también hay una disputa respecto a cuáles son las causas estructurales, sobre todo en relación a dónde tenemos que poner el foco para afrontar el desafío del cambio climático o más ampliamente de la crisis ambiental y dentro de ella de la crisis climática. Y eso nos dirige a hablar del modelo, y la CCA enfoca muchísimo su perspectiva sobre lo ambiental en el modelo de producción y consumo, porque es justamente este modelo de producción y consumo anclado en una desigualdad geopolítica brutal, porque el consumo que hace y el control de la producción en el norte global, en los países desarrollados, es uno completamente diferente del que hacemos en el sur global, los países en desarrollo. Las respuestas que se están dando también al fenómeno del cambio climático, a la crisis climática y ambiental, tampoco están respondiendo del todo a esas causas estructurales, porque al ser el modelo también hegemónico, al estar controlado en esas bases de producción y consumo, las respuestas siguen estando en manos del mercado y se siguen promoviendo mecanismos, instrumentos, procesos que colocan en el mercado la responsabilidad de responder a la crisis climática. Y esto en sí mismo trae un problema conceptual, teórico y político en esencia, porque estamos permitiendo que la naturaleza sea una unidad transable en el mercado, estamos permitiendo que los empleos puedan llamarse verdes solamente porque están situados en sectores productivos de transición energética, es decir, en energías renovables. Y como trabajadores y como trabajadoras sabemos que eso no es cierto, que la precariedad, la informalidad, las condiciones laborales de muchísimos trabajadores en el sector de las energías renovables es indecente, no cumple con las condiciones de trabajo decente, y no podemos llamar a eso un empleo verde, llamar a eso una respuesta al cambio climático. ¿Necesitamos transicionar en las energías? Por supuesto que sí. Necesitamos detener el consumo y la explotación
de los combustibles fósiles? Por supuesto que sí, pero eso tiene que hacerse, como también planteaba Bert, en condiciones de transición justa. Eso tiene que garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Eso tiene que hacerse con la participación de los trabajadores, de las trabajadoras y de las comunidades involucradas. Eso tiene que hacerse de manera soberana y no impuesto por designios y decisiones que se toman en los países del norte o en foros internacionales en donde sabemos que la incidencia de las empresas transnacionales es fundamental en las respuestas que, a las que se llega en ese tipo de foros. Hay algunos mecanismos que les pueden sonar conocidos, que se escuchan por ahí, que tienen nombres grandilocuentes, que refieren a estos mecanismos de mercado, la disminución o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación evitada, los mecanismos de desarrollo limpio, todas estas formas de responder al cambio climático que en realidad, que además van evolucionando cada vez, vamos a una nueva COP, a una nueva Convención de las Partes sobre la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, y tenemos nuevas respuestas para enfrentar la crisis climática. Pero todos estos mecanismos siguen estando fuertemente anclados en la órbita del mercado, siguen siendo respuestas fuertemente asociadas a lógicas del mercado, en donde lo público no solo está reducido, sino que no se pone en cuestionamiento lo que planteaba antes, el modelo de producción y consumo. Entonces, decimos que la crisis ambiental y por tanto la crisis climática es estructural, es parte, como dice el título de esta mesa, es parte de la crisis civilizatoria, hace parte de la crisis civilizatoria, y eso necesita discutirse en el marco de un cambio de modelo de producción y consumo. Y en este modelo de producción y consumo, la CCA, el sindicalismo de las Américas, entiende que tiene que modificarse la relación que existe entre las personas y la naturaleza. Esa forma, esa mediación entre las personas y la naturaleza es el trabajo, o modificar esa relación, pero anclada siempre en el trabajo. Y en relación a eso, y en relación a cómo el sindicalismo de la región ha venido abordando la cuestión de la crisis ambiental, de la crisis climática, hay sendos documentos que evidencian también esa mirada sociopolítica del sindicalismo, que también la traía Rafael y Yaran cuando hablaban en el panel de apertura de esta mañana, que expresan de manera más profunda cuál es el lugar que se le adjudica a la cuestión ambiental en el trabajo y en la forma de analizar la realidad que tiene el sindicalismo de la región. La Plataforma de Desarrollo de las Américas es uno de estos documentos. La CCA realizó 3 conferencias regionales sobre energía, ambiente y trabajo que discutían fuertemente estas cuestiones, el papel de la energía en la crisis ambiental y en la crisis climática, qué significa la transición energética en ese sentido. Esas 3 conferencias son parte de la historia y de medular de la CCA como confederación regional, y es importante también entender que la discusión sobre la cuestión ambiental nace en la CCA al mismo tiempo que se crea la propia confederación, y eso también es un cambio de postura y un cambio cualitativo de la forma en que el mundo productivo, que los trabajadores y las trabajadoras y sus organizaciones están mirando el ambiente. Cuando yo decía que la relación entre las personas y la naturaleza está mediada por el trabajo, la respuesta que desde el trabajo se da a la crisis civilizatoria, a la crisis ambiental y a la crisis climática, también ha venido modificándose. No solo el tema está en la agenda internacional fuertemente, sino que también los actores sociales están tomando el tema. Ya dejó de ser una cuestión contrapuesta, hablar de naturaleza y hablar de trabajo como si fueran 2 cosas disociadas, como si no fueran elementos que hay que poder colocarlos en la misma fotografía para analizarlos y dar una respuesta conjunta, armónica. Es por eso que el sindicalismo dice, esta bandera es nuestra también. Esta bandera de dar una respuesta al cambio climático, de responder de manera estructural a la crisis climática y ambiental, también es una bandera del sindicalismo. Y aunque eso no siempre se ve de esa manera en las bases, y hay algunos sectores productivos en que sigue siendo conflictiva esa relación,
es algo que empieza a quedar consensuado en las formas en que se expresa el sindicalismo sobre esto. Y me parece que eso es bien importante porque la mirada regional y la mirada nacional tienen que complementarse, y es muy difícil a veces para las organizaciones de base, con las realidades que viven día a día, poder levantar un poco la mirada y ver en perspectiva esa experiencia de trabajo y de acumulado conceptual y político que hace el sindicalismo a nivel más allá de lo nacional, ¿no? Más allá de la frontera nacional. Y estas cuestiones sobre el ambiente, sobre cómo es que transformamos la naturaleza, sobre cómo es que garantizamos trabajo decente al mismo tiempo que protegemos el ambiente, son cuestiones que trascienden fronteras, que van mucho más allá de la realidad de un país. Acá en el Cono Sur, bueno, yo estoy en Uruguay y compartimos gran parte de los bienes comunes de la naturaleza con Argentina, con Brasil, con Paraguay, y esa discusión ha sido muy nacionalista por momentos y es necesario empezar a colocarla en clave regional. Por eso es que las expresiones regionales que tiene el sindicalismo o internacionales, globales, la CCA, la CCI, ayudan a conectar estas realidades, ayudan a hacer una síntesis para poder apreciar que lo que nos está sucediendo en nuestro territorio a nivel nacional o en nuestra localidad tiene una expresión también regional e internacional. Pero me fui un poquito de tema. Yo quería volver a esto de las causas estructurales, porque también en nuestra región hay algo que se está viendo fuertemente conectado, y es los ataques a la democracia y la violencia muy asociados a la crisis climática y a la crisis ambiental. Y eso no solo tiene que ver porque nuestra región es una región que aporta lamentablemente muchísimos asesinatos de personas que luchan por los derechos, que luchan por la protección del ambiente, que luchan por sus territorios, sino también porque hay un cambio político que se expresa a nivel internacional y a nivel regional fuertemente cargado de conservadurismo, fuertemente cargado con tintes neofascistas, en donde la apropiación del territorio y la expansión del capital sobre el territorio se traduce fuertemente en conflictos territoriales por el ambiente y por la apropiación de los bienes de la naturaleza. Entonces, es evidente en los últimos 3, 4, 5 años que los conflictos territoriales asociados al ambiente en nuestra región están muy ligados a los ataques a la democracia. Esto se puede apreciar muy claramente en Brasil, donde después del golpe a la presidenta Dilma Rousseff y la elección de Jair Bolsonaro, las medidas de protección ambiental fueron desmanteladas de manera sistemática, al mismo tiempo que se retrajo la inversión del Estado en políticas públicas concretas de protección de los derechos, incluidos los derechos ambientales, y esa desprotección trajo consigo acciones y la sensación de que en los territorios el que mandaba más era el capital. Los incendios en la Amazonía, que no son ingenuos, que tiene una discusión de poder atrás, tienen que ver con eso. Los asesinatos que han ocurrido en el interior de Brasil, asociados también a esto, tiene que ver con eso. La persecución de los pueblos indígenas en varias regiones en Brasil, de los movimientos sindicales, el ataque, la política antisindical, tiene que ver con eso. Y es interesante porque eso es una cosa que se discute poco cuando se discute crisis ambiental y crisis climática, y sobre todo se discute muy poco en los foros internacionales que supuestamente tienen que dar respuesta al cambio climático. Y es una cosa que desde la región la traemos, siempre que podemos lo decimos, y Bert me conoce hace poquito, pero cada vez que me ha escuchado hablar he dicho lo mismo, la relación entre los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático, y lo importante que eso es poder verlo en la región. Y algunas cifras para ilustrar esto que estoy diciendo. En el informe 2020 de Frontline Defenders planteaban que los defensores de derechos humanos asesinados en 2020 fueron 19 en México, 15 en Guatemala, 20 en Honduras, 177 en Colombia, la cifra es enorme,
y 16 en Brasil. Son defensores de derechos humanos en términos generales, ¿no? No solamente acotados a cuestiones ambientales. De ese total que suma 264 que aportó la región, el 80%, el total de 264 representa el 80% del total global de asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo. O sea, aportamos el 80% de esos asesinatos. Y de estos 264, 40%, casi la mitad, corresponden a defensores ambientales, solo a defensores del medio ambiente en nuestra región. Bueno, y para hablar de causas estructurales también hay que hablar de soluciones falsas, y un poco ya lo venía trayendo, estos mecanismos de mercado que se ponen a negociar en los foros internacionales que trabajan estos temas, son considerados por el movimiento sindical, pero también por movimientos sociales de la región, muy representativos de los territorios, como soluciones falsas. Una cosa importante que yo omití decir es que la CSA ha trabajado el tema de la cuestión ambiental desde el inicio de la Confederación, pero también con una fuerte alianza con otras organizaciones y movimientos sociales de la región, con el movimiento campesino, con el movimiento ambientalista, con el movimiento de mujeres. Eso, además de enriquecer muchísimo la mirada sindical, ha permitido traer algunos elementos más para pensar de manera integral la cuestión ambiental y la relación con el trabajo. Hablamos de trabajo, pero no solo es trabajo productivo, es también trabajo reproductivo. La respuesta integral a un cambio de modelo de producción y consumo tiene que considerar el trabajo reproductivo, tiene que valorizarlo, pero también tiene que dar una respuesta a eso. Las mujeres no solo son parte de la población más vulnerable en general en todas partes del mundo, sino que como parte de esa población vulnerable, al igual que la población afrodescendiente, la población, los pueblos indígenas, trabajadores y trabajadoras pobres o vulnerables, son quienes más sufren los efectos del cambio climático. Las mujeres, al ser parte de esa población vulnerable y al pesar bastante en esa población vulnerable, por ende también lo es. Y algunas de esa construcción que ha hecho la CSA en alianza con movimientos y organizaciones sociales de la región ha permitido también construir una incidencia en los temas de cambio climático, participando en paralelo a las convenciones de las partes de Naciones Unidas con cumbres sociales que buscaban hacer ruido afuera de la COP para poder tener voz dentro de la COP y levantar una alerta sobre que algunas discusiones no estaban siendo llevadas a cabo con los acentos y con los énfasis que se necesitaban para el momento. Eso es una construcción popular, es una construcción con otros movimientos y también habla de ese sindicalismo sociopolítico al que apuesta la CSA. La Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo es una expresión de esa alianza de poder popular en la región que ha permitido construir desde las diferencias, porque vaya si tenemos diferencias con el movimiento campesino, con el movimiento ambientalista, por supuesto que sí. Ahora, construir desde esas diferencias unidad en la acción, unidad en las demandas y en la movilización, en la incidencia, en el accionar, es un desafío y es un valor para el sindicalismo de la región, al igual que creo que también lo es para los otros movimientos sociales que hacen parte de esta alianza. Y eso nos ha permitido incidir de manera paralela en las discusiones y en las negociaciones sobre cambio climático, dentro como fuera, como bien decía. Y otra de las cuestiones que se enmarca en esto de las falsas soluciones es que en los últimos años ha crecido mucho la forma en que los gobiernos y las instituciones en la región hablan sobre el tema, ¿no? Está siendo, digamos, es parte del vocabulario natural de las instituciones nacionales y algunas subregionales, discutir en términos de resiliencia también respecto al cambio climático, ¿no? Recuperación económica, pero considerando los límites que está poniendo el planeta a la explotación de recursos. Está siendo parte de las respuestas que se da a la crisis de la pandemia, ¿no? A la crisis generada por la pandemia. Y eso es muy positivo porque el tema empieza a tener más visibilidad y empieza a tener agenda política dura, los partidos, las instituciones democráticas lo están tomando, pero por otro lado, lo que venimos observando es que esa forma de tomar los temas tiene un fuerte sesgo corporativo, que además de estar fuertemente
atravesado por las lógicas en las que se discute a nivel de organismos multilaterales de créditos estos temas, tiene una ausencia concreta, real y casi que generalizada de diálogo social. Y lo traía también Bert, ¿no? Son muy pocos los países que sus gobiernos discuten planes de clima, las contribuciones nacionalmente determinadas con participación de los sindicatos, con participación de las organizaciones sindicales. Entonces, por un lado somos conscientes de que hay organizaciones sindicales muy debilitadas como para trabajar estos temas, que hay mucho desconocimiento, y ahí el factor de la educación y la formación sindical es clave en ese sentido, y por eso es una prioridad transversal para la CCA, y es una apuesta para este periodo, y tiene que ver también con estos temas. Entonces tenemos una debilidad en nuestras estructuras sindicales para poder levantar una bandera respecto al cambio climático y defender nuestra perspectiva y posición y decir esto es lo que pensamos y esto es lo que queremos. Existe esa debilidad, no vamos a decir que no, porque es mentirnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, pero al mismo tiempo, cuando los gobiernos ponen este tema en la agenda, no convocan a las organizaciones sindicales a discutir los temas, y estamos hablando de transiciones mayúsculas, ¿no? Estamos hablando de países que van a abandonar el carbón y van a pasar a otro tipo de energías. Bueno, ¿cómo es que se va a transicionar de esa manera si no escuchamos a los trabajadores y a las trabajadoras? Muy probablemente sea una transición que no se ajusta, muy probablemente sea una transición que tire por la borda y deje por el camino los derechos laborales y sindicales, que despida a las personas y no les dé una respuesta real en materia de ingresos a esa persona que trabajó toda su vida en la industria del carbón y que hoy, ¿qué va a hacer, no? Además de los efectos en la salud que tiene para esos trabajadores y trabajadoras y que aún hoy no son reconocidos en muchísimos de nuestros países. Entonces, ausencia de diálogo social y respuestas fuertemente sesgadas por lo corporativo son parte de las soluciones que se están dando. Y para finalizar, a mí me gustaría cerrar con algunas de las propuestas que desde la región estamos promoviendo, poniendo sobre la mesa y que van en línea con también las propuestas del sindicalismo global y que Bert nos acercaba y nos explicaba muy claramente. Bueno, por un lado, esto de las alianzas en la región es fundamental, las alianzas políticas, y además en un momento en el que el progresismo en términos bien amplios, en términos de paradigma político, si se quiere, está en retroceso y nos está ganando el conservadurismo político, nos están ganando los movimientos neofascistas y el retroceso y el desmantelamiento de derechos. Las alianzas del campo popular es una cuestión que no podemos ir hacia adelante si no las consideramos. La política de alianzas que tiene la CCA está fuertemente anclada en la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que les planteaba que era una plataforma de movimientos y organizaciones, pero va más allá. La discusión de las alianzas tiene que ver con las diferencias y tiene que ver con lo que nos une, y esta forma en que nosotros lo pensamos es trabajar desde lo que nos une, considerando y teniendo en cuenta que tenemos diferencias y que no siempre vamos a coincidir, pero es importante ir para adelante desde lo que nos une. Bueno, la experiencia del sindicalismo argentino respecto al trabajo en unidad es interesante también. Hay 3 centrales que son afiliadas a la CCA en Argentina, y estos temas de cambio climático, estos temas de la crisis ambiental las trabajan juntos, igual que muchos otros temas, y tendrán sus diferencias, por supuesto que sí, pero hay un trabajo colectivo y unitario que busca tener una voz nacional del sindicalismo respecto a estos temas y a muchos otros. Esto es fundamental. Bueno, las prioridades transversales que ha venido definiendo la CCA para este periodo y que Rafael Freire, el secretario general de la CCA, los traía al inicio en la apertura de esta jornada, tienen que ver también con estos temas. Es educación y formación sindical, es organización y transformación, organización de los trabajadores y transformación de las estructuras sindicales, de los sindicatos, y comunicación. Son transversales porque atraviesan todas las temáticas y de la misma manera la cuestión ambiental y el abordaje de la crisis climática y ambiental también debe ser transversal en cada una de esas prioridades. Hay muchísimos elementos para decir sobre cómo se trabaja educación y formación sindical para discutir transición justa, para discutir la mediación entre naturaleza y personas, el trabajo, cómo es que se piensa el trabajo desde una mirada que sea de justicia ambiental. Hay muchísimo para
hacer respecto a cómo organizamos y transformamos nuestras estructuras sindicales para dar cuenta de un sindicalismo que tiene algo para decir sobre la crisis climática. Hay formas en que los sindicatos pueden organizarse en torno a la cuestión ambiental, hay formas en que los trabajadores que no están organizados, que no pertenecen a ningún sindicato, que no están afiliados, tengan como bandera la justicia ambiental y encuentren en eso un motivo y una práctica para afiliarse y organizarse como trabajadores. ¿En qué sectores están esos trabajadores? ¿Cuáles son los trabajadores que están fuera del sindicato y que los sindicatos que tenemos pueden llegar a cooptar y pueden llegar a organizar para movilizarse por la justicia ambiental? Esas son preguntas muy reales, muy cotidianas, ¿no? Y es un hecho que los sindicatos tienen que poder dar respuesta a eso, porque es una realidad que golpea a la clase trabajadora en sí misma. Y en relación con esto, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a esos trabajadores y cómo politizamos el tema del ambiente haciéndolo un aspecto también sindical y de la clase trabajadora? Y es que la disputa por la cuestión ambiental es una disputa en esencia de clase, es una disputa que tiene una perspectiva de clase y que está fuertemente relacionado con la disputa por el poder. Cuando decimos que la energía es un derecho humano fundamental y que es necesario discutir la propiedad, el control, el uso que se hace de esa energía, estamos discutiendo poder, estamos discutiendo el para qué y para quién de la energía, estamos discutiendo cuál es el uso y el control que tienen los trabajadores y las trabajadoras del derecho humano de la energía, qué se produce en materia de energía en nuestros países, quién hace uso de esa energía, quién se apropia del uso de esa energía y quién la consume y con qué fines. ¿Es para el bienestar de la población? ¿Es para beneficiar a la clase trabajadora? Que somos todos y todas, ¿no? Trabajemos o no trabajemos, somos trabajadores, vivimos de nuestra fuerza de trabajo, aunque estemos desempleados y desempleadas. Entonces esas discusiones que son de poder tienen una fuerte perspectiva de clase y es importante volver a la cuestión ambiental, discutir la justicia ambiental desde una perspectiva de clase, porque eso también es algo que no siempre se muestra de esa manera, que no siempre la discusión sobre la crisis ambiental tiene una perspectiva de clases. A veces es solamente sobre iniciativas individuales, muy focalizadas, con respuestas que son muy micro, pero sobre todo individuales. Y cuando el sindicalismo tiene una respuesta de clase frente a una cuestión ambiental, son respuestas colectivas, ¿verdad? No son respuestas individuales, y son las respuestas colectivas las que organizan y son las respuestas colectivas las que en definitiva tienen la capacidad y el poder de transformar una realidad. Yo lo voy a dejar por acá, vuelvo a felicitar este congreso, me parece que la importancia que tiene y el peso que tiene hablar de educación ambiental es imprescindible para cambiar las cabezas, para transformar lo que nosotros somos como sindicatos y para llevar esa transformación al resto de la sociedad, a la que está fuera de las estructuras, a la que es apática, a la que cree que los sindicatos no los va a representar. Felicitaciones y ojalá terminen muy linda esta jornada. Y nosotros queremos también los resultados, así que si hay algún tipo de síntesis de todo esto, estaría buenísimo recibirlo y también multiplicarlo con los demás países de la región, que seguro que les va a encantar esta iniciativa y van a tener ganas de hacer cosas similares en sus países. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Natalia. Tremenda la exposición, muchísima energía, mucho. Y tanto Natalia como Bert nos dejan tarea, nos dejan no solamente un diagnóstico, sino también algo para transitar, ¿no? Para ir construyendo. Y en ese camino creo que está este congreso, ¿no? Esto de la formación sindical, de la discusión de estas temáticas, de instalarlas como parte de nuestros ejes de discusión. Vamos a darle continuidad entonces a esta mesa con el compañero Sergio González. Sergio, ¿estás listo? Acá estamos, sí. Buenísimo, adelante. Estoy siguiendo el chat, veo que hay muchas preguntas y demás que esperemos contestar en parte por lo que vamos diciendo y en parte la haremos después, ¿no? Bueno, nosotros escuchamos repetidas veces que hay un límite para el aumento de la temperatura promedio de la Tierra, que es 1,5 grados centígrados. Pero
pocas veces se dice por qué se pone ese límite, cuál es el punto de inflexión, por qué este punto de inflexión. Rara vez se explica que es con respecto a la temperatura promedio de la Tierra antes de la Revolución Industrial. Este dato no es menor, ya que pone un hito histórico como punto de partida, no un punto cualquiera, sino el que cambió las formas de producción a escala mundial. Como en otros temas, existen un número de negacionistas que argumenta que las variaciones del clima siempre sucedieron, que en la historia de la Tierra hubo cambios en el clima, como por ejemplo las glaciaciones. Esto es cierto, lo que no explican estas personas es que los cambios se generaron extinciones masivas y que, y esto es muy importante para mí, se dieron en escala de tiempo mucho mayores que la actual, permitiendo la adaptación o la migración de especies. Por ejemplo, las glaciaciones, como dije antes, incluido el ser humano, y que ninguna de ellas fue provocada por acción antropogénica. Este cambio claramente está dado por la acción antropogénica. Es una escala de tiempo mucho menor y que no tiene precedentes. Entre otras cosas, la velocidad de estos cambios complican seriamente la posibilidad de adaptación de las especies. Desde la revolución industrial, el consumo de energía producida por la combustión generó el crecimiento de los gases de efecto invernadero. Primero fueron el carbón y la leña, y luego se sumó el petróleo y sus derivados. Estos gases permanecen en la atmósfera por más de un siglo y medio, y esto nos hace caer en la primera reflexión, que es, acá hay responsabilidades que son compartidas, pero diferenciadas. No es lo mismo la responsabilidad de aquellos que generaron la acumulación de gases de efecto invernadero y que generaron riquezas y desigualdad en el mundo, que los países menos desarrollados que aportaron menos históricamente gases de efecto invernadero. Esto es un primer hito importante porque desde ahí también nacen los planteos del sindicalismo y es algo que tenemos que trabajar fuertemente en las escuelas. Bueno, después vemos que pasada la Segunda Guerra Mundial hay toda una reorganización del mundo y Estados Unidos, por sobre todo, decidió impulsar una política donde todos dejamos de ser ciudadanos para ser vistos como consumidores. De hecho, si nos fijamos, digamos, en nuestras organizaciones territoriales y demás, tenemos defensores de consumidores en casi todos los niveles de gobierno, y no encontramos muchas oficinas que sean de defensores de ambiente, si las hay. Esto demuestra una fuerte penetración de este modelo, donde se privilegia el consumo por sobre cualquier otro derecho de la naturaleza o derecho humano. Y además, vemos claro que no se considera la naturaleza como un sujeto de derecho. Hay muy pocos países que le dan esta categoría. Tenemos un ejemplo cercano, ¿sí? Bolivia, por ejemplo, que lo tiene la Constitución en esa categoría. El crecimiento de la sociedad de consumo en la posguerra impulsó para ubicar la producción de las potencias, para ubicar la producción de las potencias, hizo que se dispare el uso de la energía exponencialmente y que se vuelvan más significativos otros gases de efecto invernadero relacionados con la producción de alimentos y nuevas formas de producción y uso intensivo de la tierra. Todo esto muy por encima de la capacidad de resiliencia de la tierra. A fines de la década del 90, la capacidad de la recuperación de la tierra llegaba a los últimos días de diciembre. Recuerdo la formación de la especialización que organizó CETERA y que los especialistas nos decían que se calculaba que la capacidad de recuperación de la tierra llegaba a los últimos días. O sea, en un año no se podía recuperar totalmente de todo lo que se utilizaba, de todos los bienes naturales que se sacaban, pero que había 2 o 3 días a donde empezamos a degradar significativamente la tierra. Cuando hacemos hoy ese cálculo, no apenas 20 años después, resulta que esa capacidad de resiliencia llega un poquito más allá de la mitad del año. Esto marca claramente la aceleración de la degradación de la naturaleza, de nuestras tierras cultivables, de la degradación del mar, que nos tiene que llamar mucho la atención y ponerlo claramente en discusión en los sistemas educativos.
También hizo aumentar exponencialmente la generación de residuos. La masificación del consumismo a través de shopping, hipermercados, más el packaging. Hoy todo lo que compramos está envuelto en algún plástico. Antes íbamos al almacén de barrio y nos envolvían con mucha habilidad en un papel de diario la harina o el azúcar, y ahora generamos montañas de plástico porque todo viene preparado para las grandes cadenas de comercialización y no para los pequeños comercios y demás como teníamos antes, o los comercios de cercanía. Inclusive más, si uno conoce el territorio, yo vivo en la Patagonia, en Río Negro, no es posible comprarlo en forma directa a los productores, porque hay leyes que lo prohíben, si no pasa por todo el mercado de comercialización, donde buena parte se quedan los intermediarios y poco llega a los productores, ¿no? Bueno, este sobreconsumo genera montañas de desperdicios, que los generan unos pocos, y la exclusión de muchos de ese mercado de poder acceder a bienes fundamentales para la vida. Esto está empujado por una fuerte acción de la propaganda, ¿no? A través de los medios de comunicación masivos, que nos meten la necesidad de tener para pertenecer. Impulsa un consumo desmedido, y todo eso va aumentando y alimentando este modelo de acumulación y de producción de desechos que parece no tener fin. Podemos hacer muchas campañas de reciclado, pero si no buscamos abandonar el consumismo, la carrera la gana la basura, seguramente. Una buena práctica para iniciar un debate en las escuelas, como docente lo he practicado más de una vez, es calcular la huella ecológica. Podemos buscar, hay distintos modelos en internet para hacerlo, para dimensionar en lo particular hasta dónde impactamos con nuestra forma de vida actualmente en el planeta. Y de ahí plantear la construcción de proyectos proactivos. Yo tengo la experiencia de hacerlo en pequeños pueblitos de la línea sur, en el medio de la estepa patagónica, y sorprendidos los chicos, los docentes que participaban de esos talleres, de ver cuál era su impacto por sus modelos de consumo que tenían en la huella ecológica, ¿no? Como decía ayer González Gaudiano, es fácil pintarse la cara de verde. Si no, veamos como ejemplo la propaganda del Ingenio de Ledesma, que sale en varios de estos canales de cable de pseudo información científica y demás. Hay una propaganda que hace sobre su papel ecológico, que se hace en base a la caña de azúcar. Habría que preguntarse, ¿no?, qué opinan sobre el grado de compromiso ambiental a los obreros del Ingenio de Ledesma, que todavía reclaman por la acción de la empresa durante la dictadura, ¿no? Pero ¿por qué decimos que es una crisis civilizatoria? Lo decimos porque los cambios sociales y los impactos en el ambiente producidos tras la revolución industrial potenciaron modelos de explotación de la naturaleza sustentados por un modelo de conocimiento que pone la razón por encima de todo y que busca leyes universales que muchas veces niegan la diversidad en todos sus órdenes y pone a la naturaleza de lo diferente en la categoría de lo que debe ser dominado. Lo natural es visto solamente como un recurso. El modelo de conocimiento que alimentó estos cambios también está en crisis. Esto no significa despreciar lo producido en conocimiento por la humanidad, sino que deben ser resignificados. Paulo Freire decía: jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. Y es ahí a donde podemos reformar nuestra acción pedagógica, digamos. No solo trabajar el tema, sino ser proactivos en generar acciones en nuestra comunidad. Yo recuerdo un ejemplo muy
decreto que bueno, lo tengo muy presente porque fue muy importante en el pequeño pueblito donde vivo, que se llama Dinahuapi, de unos 6.000 habitantes, el colegio secundario, ante una noticia de que reabrían pozos petroleros en la naciente del río Niriguau, uno de los ríos que pasa por el municipio, se pusieron en campaña, desde un centro de estudiantes de un pequeño escuela secundaria de un pueblo pequeño. Estamos cerca de Bariloche, bueno, hicieron campaña de propaganda como pudieron, hicieron fotocopias y demás, y la acción fue creciendo, fue involucrando cada vez más gente, y terminaron impidiendo la explotación de esos pozos petroleros. O sea que es posible el trabajo. No siempre llegamos a buenos resultados, pero es posible si empezamos a generar alianzas, a plantear las cosas desde los fundamentos de la vida, lograr acciones que paren un poco esta locura del consumo y de la extracción sin límites de los bienes comunes. La idea de que la naturaleza funciona con leyes que se pueden reducir a expresiones matemáticas o modelos mecánicos funcionó para abrir el camino al pensamiento científico, pero al mismo tiempo generó una idea que no se condice con la realidad. Los fenómenos naturales son de una complejidad tal que lo primero que debemos plantearnos es que nos vamos a acercar a su conocimiento vía leyes e hipótesis, pero es que estas no son definitivas, vendrán otras que mejorarán nuestro entendimiento del funcionamiento del universo. Y también tenemos que entender, para generar esas leyes, muchas veces se hace una selección de los parámetros que participan en esas leyes que son bastante parciales. Doy un ejemplo como profesor de física: cuando todos estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme, lo que estamos viendo es el movimiento de un punto en condiciones ideales. Pero de ahí a que esas leyes funcionen tal cual la aprendemos, en el movimiento, en la realidad, hay una larga distancia. Tenemos que enseñar esas leyes, pero también enseñar que es una mirada parcial, un recorte parcial de la naturaleza lo que estamos haciendo en ese momento. Esta mirada parcial de la realidad, sumado al mandato de dominar la naturaleza, de ponerlo salvaje como opuesto a lo civilizado, acá la oposición civilización a barbarie la tenemos bien presente en la Argentina, provocó una mirada única que llevó a la eliminación o a la dominación de lo diferente, la negación de la diversidad de todo tipo. Los monocultivos, la pérdida de diversidad cultural y biológica son parte de los efectos, querido o no, de este modelo de conocimiento. No siempre es fácil discutir en los ámbitos sindicales las cuestiones ambientales, ya que, producto de nuestra formación, tendemos a ver en forma aislada distintas facetas de la realidad. Bienes naturales, trabajo y ambiente están íntimamente ligados y hoy en riesgo como nunca antes en la historia de la humanidad. La posibilidad de efectos determinantes para la vida en la Tierra por modificaciones de su clima, lamentablemente cada vez es una realidad más tangible. Y acá hago un paréntesis para instarlos a que hablemos de bienes naturales, dejar esa idea de recursos naturales que es fuertemente economicista y que nos plantea que la naturaleza es un objeto de explotación y no un sujeto de derecho. Y que el acceso a esos bienes naturales, por lo tanto, va a ser para aquellos que puedan pagarlo y no un bien común al cual tenemos derechos y obligaciones todo para sostenerlo. Las peores predicciones realizadas en las primeras investigaciones fueron ampliamente superadas por la realidad. Esto me estoy refiriendo al grupo de científicos internacionales que va haciendo seguimiento del cambio climático desde hace varias décadas. La producción de gases de efecto invernadero en las últimas décadas creció más allá de las predicciones máximas. O sea, en los 80-90 decían que iban a estar en cierto nivel y se superó ampliamente, pese a todas las reuniones en los organismos multilaterales y demás. Cada uno siguió haciendo la suya y cada vez fue más grande, aumentó exponencialmente la producción de gases de efecto invernadero.
este aumento ha producido una inmensa cantidad de daños ya registrables. Refugiados ambientales como consecuencia de sequías, avances de la desertificación y guerras por las fuentes de energía y de esos bienes naturales. A la exclusión intrínseca del modelo capitalista se le suman los millones de refugiados en el mundo, ya sea por las guerras provocadas para extraer los bienes naturales o a los efectos palpables del cambio climático, casi imposible mantener la forma de subsistencia de las comunidades. Como ejemplo vemos, hubo videos estos años que mostraban miles de centroamericanos intentando entrar a Norteamérica, y los informativos lo ponían básicamente como que era gente desesperada por vivir mejor. En realidad estaban empujados por las sequías continuas y los huracanes que arrasaban sus tierras, impidiéndole la producción de alimentos para sostenerse, pero también impulsados por una propaganda del llamado sueño americano, que es la máxima expresión de la sociedad de consumo, ¿no? Esta propaganda que repiquetea continuamente, que para hacer tenemos que tener. La poca fe de poder cambiar esta situación hace que en el Acuerdo de París hablen de 1,5 grados, 1 grado centígrado y medio, como tope máximo, pero también, en alguna otra parte, hable de 2 grados de aumento. Pero para muchos, el 1,5 grados de aumento de la temperatura con respecto a la temperatura promedio antes de la Revolución Industrial ya es un punto de no retorno, ya genera cambios del cual no se puede volver, entonces tenemos que empezar a hablar de adaptación y mitigación de estos efectos, y eso ya está sucediendo. En la región donde vivo, en la Patagonia, la temperatura, el cambio de la temperatura promedio de la Patagonia ya casi es de 1,5 grados. Entonces podemos ver a especies ya afectadas seriamente, vegetales y animales, y además seriamente afectados la posibilidad de sostener una vida decente de los habitantes de esas regiones, más allá del abandono y del aislamiento que muchas veces tienen todos los paisanos que viven y paisanas que viven en la meseta patagónica. Se le suma esto, y esto también no lo tenemos contado en los centros urbanos a donde tienen que venir para ver si pueden sostenerse de alguna manera, no lo tenemos contado como refugiados ambientales. La nevada que hubo el año pasado, que son cada vez más frecuentes estas fuertes nevadas, nos trajo un recordatorio de esta situación que es bastante grave. Si bien existen intentos para lograr acuerdos internacionales para frenar el crecimiento de la temperatura promedio de la Tierra, de manera que no superen en más de 2 grados centígrados con respecto a la existente en comienzo de la Revolución Industrial, estos acuerdos se dan dentro de una concepción ideológica que no pone en el centro el valor de la vida por encima de los intereses económicos. Hoy lo vemos claramente en los encuentros multilaterales, donde se traban las negociaciones cuando llegamos al punto económico, cuando se trata de bajar, aunque sea un poco, la ambición de ganancia de las corporaciones. O lo vemos más palpable cuando los voceros del poder económico ponen la falsa dicotomía de salud versus economía para enfrentar la pandemia, digamos. Son 2 ejemplos clarísimos del problema que estamos enfrentando a nivel mundial. En este sentido, la CCI llevó a la COP de París un lema contundente. Decía: no hay empleo en un planeta muerto. Primero nos pegó un poco pensando que era como un título catástrofe, pero la verdad que no le erró ni un poquito ese lema. Los trabajadores que perdieron sus empleos a causa del cambio climático ya se cuentan por millones. Es imperioso fortalecer los reclamos por una transición justa hacia un mundo donde quepan todos los mundos, como dijo el subcomandante Marco. Y hasta acá me quedó mi exposición, y bueno, estamos a disposición para seguir con las preguntas. Muchísimas gracias, Sergio.
podemos aplaudir, los micrófonos están cerrados, pero la verdad que las tres exposiciones de Bert, de Natalia, de Sergio, dejan digamos, muchísimos elementos para el análisis, así que hay algunas preguntas que le vamos a ir haciendo con María Laura, y voy a arrancar. María Laura, ¿te parece? Hago la primera. Dale, bárbaro. Una aclaración, Bert ha tenido que retirarse, le había avisado eso a Laura cuando arrancamos, por una situación de su agenda. Igual le hacemos llegar nuestro saludo y nuestro agradecimiento, así que las preguntas van a estar a cargo de Natalia y de Sergio. Hay una pregunta que hace un compañero, y bueno, nosotros aquí, un compañero debe ser de la Patagonia, porque menciona Vaca Muerta. Así que debe ser o de tus pagos, Sergio, o de los míos, de Neuquén o de Río Negro. Y plantea lo siguiente: si se puede seguir sosteniendo la matriz energética y de producción actual como Vaca Muerta para lograr mejorar el cambio climático. No sé quién de los dos quiere empezar. No sé, Natalia, vos, si no, yo empiezo porque creo que es de la región, como dice Marcelo. La verdad que si desde lo personal, desde la mirada ambiental, no debería ser así. Ahora, hay una realidad en cuanto a que esta sociedad de consumo donde vivimos, todos somos consumidores enormes de energía. Y que hoy hacer un corte definitivo sobre esas fuentes de energía que le hacen tanto mal al planeta, es prácticamente imposible. Los estudios que se han hecho, pese a lo que deseamos, es que esto va a llevar un tiempo. La transición de un mundo que funciona a base de combustibles fósiles a un mundo donde funcionemos en base a energías renovables, que además hay toda una connotación atrás, porque si hoy empieza a funcionar lo de la energía renovable, es porque las grandes corporaciones le encontraron la beta a la ganancia en las energías renovables. Si no, veamos qué hicieron con la energía eólica acá en la Patagonia, ¿no? En la gestión de gobierno anterior. Hicieron un enorme negocio, pero todavía no se ha podido interconectar al sistema nacional, porque la realidad es que muestra que lo primero que hay que hacer es mejorar todo el cableado para que eso llegue a nuestros hogares. O sea, es un trabajo bastante grande. Yo siempre pongo ejemplo acá, yo ahora me jubilé hace poquito, pero supervisor de escuelas, tenía escuelas rurales, una muy cerca de una represa, Alicura, acá sobre el río Limay, hay un paraje que se llama Corralito. La escuela estaba apadrinado por la empresa que administra Alicura y está a no más de 25 kilómetros de la represa. Ahora, la escuela se alimentaba y se alimenta todavía con un generador a gasoil, porque esa empresa que ha ganado millones de pesos no es capaz de tirar un cable siendo el padrino de la escuela hasta la escuela, digamos. Esta es la realidad que tenemos que trabajar y luchar territorialmente, ¿no? Lo reúno con algunos que preguntaban sobre el currículum. Ese es nuestro trabajo, laburar en el territorio para que exista y sea una parte de una materia, que sea el eje problematizador del sistema educativo, porque estamos ante una situación que puede ser irreversible en el corto plazo. Así como se generó el sistema educativo en la Argentina, la escuela primaria, para crear una idea de patria, de nación. Después, cuando se quiso industrializar, se hizo la escuela industrial, ¿sí? Ahora tenemos que tomar como centro de la problemática educativa el cambio climático y la cuestión ambiental. Le paso a Natalia. Sí. No, yo no tengo demasiado para agregar. Capaz sí decir que es evidente que la explotación de combustibles tradicionales e incluso los no convencionales, que por ahí traían en el chat la técnica del fracking, de la fractura hidráulica, van a contrapelo de lo que el mundo está diciendo, digamos, en relación a detener la producción y la explotación de esos combustibles.
para detener el cambio climático. Ahora, siguen siendo respuestas del mercado, o sea, el capital lo que hace es expandir su frontera de lucro, muda, la industria petrolera está intentando mudarse, de igual manera que intenta mudarse la industria tabacalera cuando se expanden las protecciones y el control del tabaco. Es parte de la mutación que hace el capital y lo hacen muy fácil, tienen el dinero para hacerlo, no así los actores, digamos, sociales, populares. Entonces van más allá de que, por supuesto que es importante detener el proyecto de Vaca Muerta, pero más allá de eso van a seguir habiendo proyectos, emprendimientos, inversiones que se tiñan de verde para parecer que son amigables al medio ambiente y sin embargo o no lo son, o si lo son, no son populares y no están cumpliendo con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En realidad creo que por eso es que sirve la mirada sistémica, ¿no? Y empezar y considerar en esa mirada el papel que juega el capital transnacional, las empresas transnacionales, porque son las que controlan la producción a nivel global, en las cadenas globales de producción, son las que controlan la energía a nivel internacional, controlan también el tipo de políticas que se promueven de determinadas agencias y organismos multilaterales, de créditos o no. La cooperación al desarrollo está controlada también por actores corporativos, entonces ahí también hay una discusión para dar desde un punto de vista pedagógico, ¿no? Si la receta con la que vienen es de que los empleos tienen que ser verdes y no importa si tienen derechos, pero sí tienen que ser verdes, y bueno, estamos como embromados y embromadas en ese sentido. Entonces, creo que no hay respuesta al cambio climático de parte de la industria petrolera, lo que hay es un lavado verde, un maquillaje verde, que es el típico modus operandi de las empresas, y que la mirada sigue teniendo que ser sistémica e integral, y desde los territorios. Gracias, Natalia. Y por ahí siguiendo vos, hay cosas que las fueron tomando, nosotros vamos a trasladar algunas de las preguntas, ¿no?, que se fueron realizando en el chat. Después hay varias consideraciones que los compañeros también van escribiendo, más allá de preguntas. Al principio había una que decía, pensando en la desigualdad del mismo sistema productivo, es productor y reproductor de la desigualdad, y de hecho esta condición de producir desigualdad le es inherente. Esta pandemia también ha puesto en crisis el sistema democrático como el productivo. El conflicto aquí es la ruptura de la mayoría de las estructuras que nos sostienen como sociedad. ¿Eso fue para mí? Para los dos. Hay algunas cosas que vos recién planteaste que tienen que ver con esto, pero cualquiera de los dos que quiera... A ver, ¿se puede repetir la última frase? Al final, el conflicto, esta pandemia también ha puesto en crisis el sistema democrático como el productivo. El conflicto aquí es la ruptura de la mayoría de las estructuras que nos sostienen como sociedad. Bueno, es grande, ¿no? La pregunta es como una reflexión bastante estructural. Sí, claro, tú lo decías, María Laura, algunas cosas las fuimos poniendo, ¿no? Yo creo que cuando se habla de estructural, de causa estructural y de respuesta estructural, bueno, estamos yendo como al seno del sistema, al corazón. Yo no estoy segura si todo tiene que romperse, ¿no? Yo creo que hay que discutir las bases que cimentan el sistema. Y eso, claro, es una, digamos, lucha y un debate y una discusión de largo aliento, que no la vamos a ver nosotros y nosotras, creo que ni siquiera nuestros hijos e hijas. Me parece que es una disputa contra el sistema para cambiarlo, pero no quiere decir que todo lo que nosotros construimos o todo de lo que somos parte tenga que ser cambiado. Las organizaciones sociales y los movimientos tienen en su corazón y levantan la bandera de la solidaridad y la solidaridad internacionalista, y eso ha sostenido a nuestros pueblos en momentos en que la derecha ha arrancado cada uno de los derechos alcanzados en los últimos años. Y en mi país es lo que y me estoy yendo de todo, ¿no? Porque estoy hablando de mi país, pero es lo que está sosteniendo que la gente pueda comer, las ollas populares. Entonces, no nos podemos olvidar que los cambios los hacen las personas y que también
se cimentan en los vínculos que se logran desarrollar en las comunidades, ¿no? De manera colectiva. Me parece que pensarnos como sociedad en lo que somos y creer que todo está mal es un escenario un poco negativo para pensar respuestas transformadoras. Y para pensarnos en esa transformación creo que tenemos que recuperar la experiencia y nuestro legado de historia latinoamericanista, de solidaridad internacional, de defensa de los derechos y de la democracia. Nuestros pueblos han luchado en contra de las dictaduras, en contra de dictaduras muy sangrientas, en contra de golpes de Estado más recientemente, en contra de la derecha, en contra de del quiebre de nuestros derechos y del desmantelamiento de las políticas y de los derechos, y creo que eso sigue estando en nuestros pueblos. Puede ser que lo veamos más lejano, pero sigue estando, y es una herramienta de lucha fundamental. Claro, la pandemia nos ha inmovilizado en ese sentido también, ¿no? Las calles son nuestras, pero no estamos. ¿Cómo construimos solidaridad? ¿Cómo construimos respuesta colectiva, encerrados en nuestras casas? Y sí, es un desafío. No se hace atrás de una computadora. La verdad es que conlleva riesgos, los que ya teníamos, de que nos maten en las calles, en la región, por defender nuestros derechos, y ahora también de contagiarnos del virus por salir a las calles. Pero bueno, me parece que es una respuesta colectiva, no es individual, y eso es lo que hay que seguir reforzando. Sí, yo agregaría un poquito, yo traté de esbozar en mi exposición que el modelo de conocimiento es lo que está en crisis también, digamos. Lo que sucedió antes y tras la revolución industrial es producto de líneas de conocimiento que producen efectos en las sociedades y que a su vez se retroalimentan de esas sociedades que se va generando. Entonces hay modelos de construcción de los estados nacionales y demás que tienen que ver con esas lógicas, y que en todos los grandes lineamientos políticos, podemos hablar de izquierda a derecha, la naturaleza fue considerado como algo a explotar, a dominar. Esto está implícito en las bases, que luego se fueron transformando y hay matices y demás, pero estamos ante un punto de inflexión de emergencia justamente porque toda la construcción social del planeta, digamos, la dominante por lo menos, la que se impone, los modelos organizativos de los países y demás, tiene que ver con estas lógicas. Entonces es muy difícil de repente que los políticos, las organizaciones sociales se abstraigan del productivismo, de los nacionalismos y demás, de izquierda a derecha, esto sin identificarnos en un lugar en particular. Por ahí un compañero decía sobre la CTA y la CETERA, si es adicta o no al gobierno. Yo le puedo decir que, como dijo Ver y como dijo Natalia, las tres centrales de Argentina, donde hay pensamientos de izquierda a derecha, lo que pida, en la cuestión ambiental nos ponemos de acuerdo y le reclamamos que haya una transición justa a este gobierno. Y de hecho logramos que algunas cosas de la ley de educación ambiental se modifiquen, y de paso le comunico a los compañeros que ya ha sido promulgada el día de ayer, anteayer, o sea que está en plena vigencia. Lo que tenemos que hacer ahora, leerla, trabajarla con los compañeros y llevarla al territorio, para que estas cosas, para que estos cambios que son necesarios y urgentes, lo empecemos a trabajar ya. Cuando hacíamos yo pongo referencia porque fue para mí un marco ideológico, epistemológico importante, el posgrado que organizó la CETERA ya por los 90, decía que pensar local, pensar global y actuar local, y pensar local para generar la actuación global. O sea, es un ida y vuelta entre las cosas. No podemos ir a reclamar cosas para el conjunto del país o del planeta que se cambie si no empezamos a estructurar y a formar alianzas y a conversar y ver cómo se generan esos cambios, ¿no?
El otro día estábamos en un conversatorio de una plataforma muy interesante que se armaron con las 3 centrales sindicales, pero con un montón de organizaciones y movimientos sociales, que se llama Pampa 2030, que es la plataforma argentina para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es otro tema que deberíamos tomar en las escuelas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Fue lanzado por la ONU, creamos o no en los organismos multilaterales, pero que son herramientas muy fuertes para trabajar en lo territorial, porque todos los gobiernos se adhirieron. Bueno, y estamos hablando, hicimos un conversatorio con los pueblos originarios, y decíamos que, bueno, hay que empezar a dar la voz en cada territorio, compartir con aquellos que han sido más excluidos que ninguno de nosotros, ¿sí? Que se le ha quitado el territorio, se le ha quitado, intentado cuidar la cultura, la lengua, hasta los apellidos, ¿no? Yo en una provincia donde más del 60% de los alumnos son de origen mapuche, muchos tienen nombres españoles porque algún cura vino y le impuso su apellido y que reniegue. Por supuesto que eso cambió también en esas instituciones. Hoy encontramos muchos curas que acompañan la lucha de los pueblos originarios, pero esto es una realidad. Hay mucho trabajo por hacer, pero me parece que tampoco es por lo mucho inalcanzable. Hay que empezar a tomar esas realidades en el territorio para empezar a darle un marco de la urgencia global que tenemos. Una muestra maravillosa de esto fue el trabajo que presentó ayer el compañero Lescano. La verdad que yo me emocioné hasta las lágrimas, y lo sigo haciendo ahora que lo recuerdo, el trabajo con esos chicos para generar las letras, las canciones de su realidad. Esos pibes pueden ser hijos de lo que están plantando soja. Mañana le van a hacer cambiar la cabeza a sus padres. Entonces, esto es lo importante para mí. Es muy difícil, las estructuras están ancladas en ese pensamiento que nos llevó a esta realidad de mundo, pero lo tenemos que hacer, es urgente, ¿no? Bueno, como tenemos unos minutitos, hay otra pregunta que surge de algo que creo que estaba comentando, que planteó Natalia en su intervención, sobre el ataque a nuestros espacios, ¿no? Y acá se plantea lo que pasa en Córdoba o en el Delta, pues, tanto por el desarrollo tecnológico como por incendios que han sido devastadores, que el compañero plantea, bueno, también son ataques al ambiente. Entonces se pregunta, ¿cuál es la relación de estos gobiernos de la región, que son neoliberales, con empresarios que permiten que los ataques sucedan? ¿No? Esto que planteabas vos, Natalia. Bueno, la historia de relacionamiento del poder político con el poder empresarial es, creo que constitucional de todos los países de nuestra región, ¿no? O sea, lo que pasa que, claro, queda mucho más evidente y queda mucho más fuerte, o sea, mucho más explícito en gobiernos conservadores, de derecha, neoliberales. Bueno, Macri fue la máxima exposición de eso, ¿no? En el último tiempo, lo está haciendo Lacalle en Uruguay, para hablar del Cono Sur. Lo es de cierta forma Bolsonaro, pero va más allá. A mí me parece que lo que cambia cuando asumen gobiernos centro, derecha, conservadores, y etcétera, es la orientación de la política, ¿no? Cambian muchas cosas, pero lo que quiero decir es qué van a hacer en materia de inversiones, por ejemplo. ¿Qué van a hacer en materia de diálogo social? ¿Qué van a hacer en materia con los sectores estratégicos y las empresas públicas? Esos son como comunes denominadores y dentro del marco de la ley a veces fuerzan esos marcos para abrir, mercantilizar, liberalizar, desregular sectores y la respuesta es, la pregunta para entender para dónde va eso es quién gana y quién pierde. Y si lo que vemos es que los cambios están trayendo mayores capitales transnacionales o las políticas están siendo
están generando beneficios para sectores privados, empresariales, grandes capitales nacionales o transnacionales, pero en estos sectores del ambiente, créanme que son sobre todo y fundamentalmente transnacionales, a veces en alianza con nacionales, pero son fundamentalmente transnacionales. Entonces ahí tenemos el resultado, ¿no? Y eso yo creo que hay que discutir mucho más sobre la relación de la política con el capital transnacional, y sobre todo hay que discutir muchísimo más la relación de las organizaciones políticas más orientadas a la protección de los derechos de las personas, que podemos llamar progresistas o de izquierda, y qué tipo de relación y sobre qué bases se asienta esa relación. Y es una pregunta difícil que nos ha conflictuado muchísimo como organizaciones sociales, digamos, y eso creo que hay que hablar mucho más sobre esas cosas para entender también cuál es, cómo se construye, para entender, es difícil esto, ¿no? Para entender el rol que nosotros tenemos como sindicatos y como organizaciones y movimientos sociales, o como organizaciones territoriales, es uno, pero también para entender cómo es que generamos un diálogo con orientaciones de políticas que nosotros vemos muy claramente que pueden ser perjudiciales para el pueblo, ¿no? En términos generales, que son antipopulares o que pueden llegar a ser antipopulares, pero desde el otro lado hay un actor político que defiende los derechos del pueblo también y cree que no lo son. Entonces, ¿cómo se genera una traducción de esas formas de comprender la realidad y cómo nos afecta para convencer al poder político de dónde es que está la verdadera transformación? Lo que hizo el feminismo con los gobiernos y los partidos populares, progresistas de izquierda, es una gran enseñanza al respecto, ¿no? Y no necesariamente se condecía izquierda con la promoción de políticas que sean de verdad populares. La instalación o la legalización de la interrupción del embarazo, la voluntaria del embarazo en nuestros países ha forzado también algunas discusiones interesantes en ese sentido, y yo creo que con el ambiente pasa algo parecido, ¿no? Hay una mirada fuertemente productivista, anclada en las élites políticas de todos los partidos, pero de los que tienden a legislar a favor de nuestros derechos más también, o sea, también está, que hay que dar una discusión con esos compañeros y esas compañeras, ¿no? Y mostrar que hay formas de debatir sobre eso más plurales y que pueden dar pistas sobre por dónde pueden venir políticas de transformación. No sé si respondí a la pregunta, me están haciendo preguntas, están planteando preguntas muy difíciles y probablemente tengan más las respuestas ustedes que yo, ¿no? Bueno, no, yo quisiera agregar esto porque se refiere a las cuestiones muy fuertes ambientales que suceden en los territorios. Y esto también ponerlo en consideración porque muchas veces no se analiza. Cuando se hizo la reforma de la Constitución Nacional en Argentina, allá por la década del 90, fue en el marco de las políticas neoliberales. Y una de las cosas que parece en un primer momento de democracia hacia las provincias, además, fue la transferencia de los mal llamados recursos naturales. ¿Sí? Lo que parece una política muy loable del federalismo, en realidad lo que generó hacia las provincias, con pocos recursos, con economía siempre al borde de la catástrofe, es que sean mucho más vulnerables ante la presión de las corporaciones, digamos. ¿Sí? Entonces, a veces se exigen, y lo digo desde un lugar, un territorio que fue prácticamente arrasado en esos momentos por los incendios forestales, porque atrás de esos incendios forestales, en zonas que eran parques nacionales y demás, vino el negocio inmobiliario y aumentó el valor de la tierra en este territorio por 40 veces. Entonces, hay que reclamar la acción de los gobiernos en los distintos estamentos, pero también ver qué sucede y qué hacemos a instancias
locales, provinciales, porque los mal llamados recursos naturales son hoy potestad de las provincias. Esto no quiere decir que no tenga que tener acción el gobierno nacional, no, bueno, hay, por ejemplo, una política de lucha contra los incendios forestales y una organización que resultó muy importante y que salió después de los desastres de esa etapa neoliberal, como un reclamo de las poblaciones, pero lo vemos en las explotaciones mineras en el Chubut, en los problemas del agua en Mendoza y en San Juan, digamos, las provincias son mucho más débiles, pero también vemos que la organización popular, las alianzas y demás, muchas veces también los hacen repensar porque ahí están sus votantes. El último caso que tenemos en Mendoza, una ley que hablaba sobre el tema de los glaciares y demás, y el uso del agua para distintas cosas, que llegó un gobierno, esa ley frenaba, llegó un gobierno que lo quiso derogar, hubo una gran movilización a nivel popular y se logró establecer eso. Las relaciones entre el poder económico y el poder político, vuelvo a decir, atraviesa a todos los sistemas y propuestas políticas, pero sobre todo cuando hay gente que se define claramente como neoliberal. Nosotros decíamos que la gestión de Macri estaba Argentina atendido por sus propios dueños. No vamos a pedir a los que lucran por sobre la vida de todos nuestros compañeras y compañeros, los vemos en el territorio, acá hay compañeros de todas las provincias, no les voy a explicar a ellos lo que pasa en cada una de ellas. Esas personas que pasan por encima de los pueblos originarios, que te llenan de agrotóxicos, que queman los bosques, no le vayas a pedir, cuando toman además el poder político, que hagan algo distinto, ¿no? Quieren acumular más riqueza. Esto va entrelazado con unas preguntas primeras, ¿no? Bueno, esto es muy difícil. Tenemos que generar poder social desde todas las organizaciones, generar alianzas, basarnos en los acuerdos y dejar por un lado los desacuerdos, que generalmente cuando lo hacemos parecen menores después, para poder tomar acciones en conjunto. Este es el único camino que nos queda. Del otro lado tenemos el poder económico, que además tiene el poder de la propaganda pública. Nos matan a través de las televisoras, de las radios y de nuestros celulares, que nos leen a ver qué ideas tenemos sobre determinados temas y nos bombardean para que la cambiemos. Así que el trabajo en las escuelas, desde jardín en adelante, es trabajar en contra de esta sociedad de consumo y porque los chicos tomen una participación importante en pensar su futuro y nosotros acompañarlo para que ese futuro sea cierto. Bueno, gracias. Realmente, bueno, mucha energía, mucha fuerza. Uno se va de esta reunión ya para volver al encuentro general. En principio, antes del agradecimiento, recordarles, porque varios lo pusieron en el chat, que los certificados, las constancias, se van a dar a través de los sindicatos de base. El que no se inscribió lo solicita y lo ve cómo lo termina realizando a través del sindicato de base de la CETERA. Esto es lo primero. Lo segundo, agradecer fuertemente, a Beth, que se tuvo que ir, volverle a hacer un gran agradecimiento a Natalia, a Sergio, sabiendo que estamos discutiendo poder, ¿no? Esto es lo que decíamos desde el principio, y que nos llevamos una tarea, como decía hoy Marcelo, una tarea que tenemos mucho por hacer. Tenemos ley, y vuelvo a decir, como le dije al principio, tener una ley, como nos decía siempre Estela Maldonado, es iniciar un plan de lucha para que esa ley se cumpla. Pero también nos decía Sergio y Natalia, que en realidad tenemos un modelo de conocimiento que hay que volver a resignificarlo desde este nuevo paradigma, ¿no? Y esto tiene que ver con los espacios de formación también que la CETERA viene construyendo hace mucho. Este es uno de los espacios más que seguramente se van a replicar en cada una de las entidades de base de la CETERA. Tenemos que reformar nuestra acción pedagógica, y la respuesta siempre
a esas transformaciones son de construcción y respuestas colectivas. Así que reafirmando con esto también, lo tomaba Sergio, pero nuestra central, nuestra confederación siempre tuvo la autonomía suficiente, pero también la no neutralidad para poder plantear y construir políticas públicas y exigirle a los diferentes gobiernos esas políticas públicas que hoy nuestro pueblo necesita. Así que un fuerte agradecimiento a todas y a todas los que fueron parte de esta comisión, a agradecerle también al que no se ve, pero estuvo ahí manejando toda la parte técnica, que es Facundo y Julio. A veces no aparecen las caritas, pero son los que también hicieron posible esto. Y volver a encontrarnos ahora sí todos en el Facebook Live de Comunicación Cetera, porque ahora 12:30, en muy poquitos minutos, ya comienza la mesa de cierre y un espectáculo que nos está esperando también muy lindo para poder hacer el cierre entre todos y todas. Abrazarlos y volver a decirles gracias, Natalia, y gracias, Sergio. Prendamos la cámara, así hacemos la foto final. Prendamos todos la cámara, estamos todos lindos en estas pantallitas. Laura, un aporte chiquitito para cerrar. Sí, Marce. Ahí tanto Natalia como Ben hablaron de la construcción de la unidad a pesar de las diferencias. Y creo que hay que tomar la convocatoria de Pablo Freire, unirnos los diferentes para confrontar con los antagónicos. Me parece que eso también es un desafío que tenemos que trabajar fuertemente para construir esta correlación de fuerza favorable en defensa de nosotros como humanidad. Eso, nada más. Y la foto. Y la foto. Gracias a todos y a todas. Ahí está, saludemos para la fotito, chau chau. Nos estamos viendo ya en el Facebook.